Comercio serán plena prueba de los requisitos habilitantes en aquellos contratos en donde estemos obligados o quienes estén obligados a verificar por parte de las cámaras de comercio o a inscribirse ante las cámaras de comercio del RUP, y la verificación documental que se hace actualmente o que establece este decreto es un cotejo entre la información consignada en el formulario y la documentación que se aporte como soporte. Eso son aspectos, digamos, que contiene o que regula actualmente este decreto y básicamente, como he dicho, es un decreto transitorio en la medida en que una vez se reciba la consultoría se va a construir el registro único de proponentes con nivel de detalle, que es lo que, digamos, el país ha estado esperando y que fue uno de los 4 aspectos importantes sobre la reforma que pude explicar yo. Ahora bien, se mantienen en este decreto el 4881, las condiciones que establece la 1150, es básicamente personas naturales extranjeras que no tengan domicilio en Colombia o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. Son las entidades públicas las que están llamadas a verificar esta experiencia o las condiciones de capacidad jurídica, etcétera, en la medida en que no están obligadas a inscribirse. No es un tema del decreto, sino de la ley. Y allí se establece un procedimiento para la impugnación del acto de inscripción, con la posibilidad de que se presenten los recursos de reposición y que seguramente serán temas que en el futuro serán recogidos y fortalecidos. ¿Qué nos queda por reglamentar? Un tema importante que tiene que ver con promoción al desarrollo, lo que tiene que ver con MIPYMES. La ley 1150 establece unas facultades para que el gobierno reglamente algunos aspectos tendientes a vincular a las MIPYMES, para que haya, entre otras, desarrollo de mano de obra local y departamental, y básicamente esta ley 1150 establece como algunas condiciones que el gobierno debe tener en cuenta en la reglamentación. Primero, casi que limitar para que solamente en algunos procesos que tienen que ver hasta 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes puedan participar única y exclusivamente MIPYMES. Inclusive la ley faculta al gobierno para que modifique este tope o esta cifra o este número, 750, lo que dice la ley 1150. Segundo, pues la ley nos establece algunas condiciones que deben estar contenidas en el decreto, por ejemplo, la existencia de por lo menos un año de constituidas, etcétera. También nos permite la ley que se asignen unos puntajes para que en los procesos de selección se premie de alguna manera a los proponentes que ofrezcan contratación preferente con MIPYMES, o incluso la ley nos habla de la posibilidad de dar créditos blandos para este tipo de entes. Ese decreto se ha venido trabajando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es un borrador que ya existe. No sé si aún está, si ya está colgado en la página web que hemos venido haciéndolo desde la Presidencia de la República y el DNP, pero apenas tengamos la versión, digamos, de mostrar, estará en la página web y nos encargaremos de divulgarlo para recibir todos los comentarios. Entiendo que el año pasado se publicó bajo el entendido de un proyecto inicial, pero actualmente vamos para la definitiva. Y temas pendientes por reglamentar para terminar: el que tiene que ver con acuerdos marco de precio. Esto es lo que hacíamos referencia como uno de los 4 aspectos más importantes de la reforma. Esto depende también de recibir un trabajo con alguna consultoría que se hizo para este tema, pero básicamente porque estamos pendientes de definir cuál será el ente rector de estos procedimientos. Acuérdense que la ley 1150 estableció o indicó que el Estado, el gobierno, deberá establecer un ente que se dedique como a regular este tipo de actividades, el de acuerdos marco de precio, y está trabajándose en este aspecto. Cuando se tenga este ente y seguramente se cuente con alguna consultoría que estaba pendiente de recibir, no sé si ya está, pues habrá que expedir el decreto reglamentario para poder permitir que sea este ente el que seleccione ese grupo de proveedores generales para que las entidades estatales puedan adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes directamente con ellos, pidiendo, pues, agotando el procedimiento de selección que allí se va a contemplar. Contratación electrónica es un decreto que ha venido trabajándose, que va a permitir complementar lo que hace falta en el decreto 2474 y que les hablé al inicio de esta teleconferencia. Finalmente nos falta un par de decretos que son, digamos, de menor importancia, que es, digamos, el de estandarizar pliegos de condiciones y contratos cuando se trata de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización. La ley 1150 le dijo: gobierno, usted
haga una estandarización como de pliegos y de contratos, pero aún no se ha hecho básicamente porque nos falta culminar todo el tema de acuerdos marco de precio que hacía referencia anteriormente. Cuando esto se tenga, seguramente se trabajará en esto. Y lo mismo con el tema de concursos de arquitectura, que es como un componente adicional de lo que son concursos de mérito. Y finalmente hay unas normas sobre compilación, una facultad de la ley 1150 que nos permitía compilar las normas de la 1150 con la ley 80, norma esta que fue declarada inexequible en la medida en que la Corte Constitucional ya venía con una teoría jurídica válida. Básicamente lo que ha venido diciendo, que compartimos, me refiero, es que el único facultado para hacer compilación de leyes es el mismo Congreso de la República, no el gobierno. Por lo tanto, esa facultad pues por ahora no la haremos, pero seguramente nos inventaremos algunos instructivos, algunas circulares que le permitan a los usuarios ubicarse en el tema de cuáles son las normas que están vigentes de la 80 a la 1150 para efectos de hacer, digamos, desde el punto de vista académico, algún tipo de compilación. Bianca. Bueno, doctor Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos a complementar la información con nuestros panelistas. Cada uno tiene 3 minutos. Comenzamos con el doctor Antonio Gómez Merlano, procurador delegado para la contratación estatal. Bianca, un saludo muy especial a todos y cada uno de los panelistas y a todos y cada uno de los colombianos que nos están oyendo en este día, en esta mañana. En primer término, yo creo que el planteamiento general que ha hecho Edmundo del Castillo ha sido integrador, positivo. Sin embargo, vale la pena precisar algunos aspectos importantes en relación a lo que ha buscado o cuál fue el propósito fundamental de la modificación que se dio a la Ley 80 de 1993. Yo creo que en principio, aunque se mantiene en su estructura el contenido y los alcances de la Ley 80, definitivamente esta Ley 1150 trae unas cosas adicionales importantes. Una de las grandes fallas que ha tenido este país precisamente en el proceso de contratación es que muchas veces las entidades a nivel nacional, a nivel territorial, tanto como departamentos como municipios, sacan licitaciones, tratan de hacer contrataciones sin los soportes técnicos, económicos, financieros suficientemente profundos, si se puede denominar así, para efectos de que le den al Estado la tranquilidad de que en el transcurso de la ejecución de las obras no se van a presentar situaciones anormales que implican mayores costos. Yo creo que la introducción de ese principio de planificación ha sido muy importante, porque al fin y al cabo, por primera vez creo que se está exigiendo y se está yendo más allá de la Ley 80 en el sentido de que antes de cualquier proceso de apertura, en cualquier modalidad de selección con las excepciones que establece la misma ley, se hace necesario de verdad elaborar una serie de informaciones, documentos y estudios previos que le permitan al Estado y a las entidades territoriales actuar con mucha profundidad y mucha responsabilidad en esta materia. La experiencia que nosotros tenemos en el proceso de control disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación se nota con claridad de que muchas veces, aún de muy buena fe, las entidades territoriales no ejecutan debidamente este requisito. Yo creo que ese es un avance importante desde el punto de vista de la planificación en casi todas las modalidades de selección, tanto en licitación pública como en concurso de méritos, como en selección abrevada y en ciertos casos aún en la contratación directa. Por otro lado, es importante mencionar y desarrollar de que si bien es cierto que se establece el sistema de publicidad de manera significativa, vale la pena, porque mucha gente debe estar preguntándose, bueno, ¿qué pasa con aquellas entidades, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, que no tienen la posibilidad de aplicar y desarrollar el sistema electrónico de contratación pública? Yo creo que definitivamente se establecen unas condiciones y unas exigencias que seguramente van a llevar a que las entidades crecientemente traten de introducirse dentro del SECOP. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? Yo creo que el Estado allí tiene que hacer una gran contribución, no solamente es exigir, sino que el Ministerio de Comunicaciones cumpla no solamente una función de control y vigilancia, sino una función de asesoría permanente.
Lo mismo que todos estos organismos, como el DNP, como la ESAP, como la misma Secretaría Jurídica de la Presidencia